la victoria. Y el hermano ya tuvo una condena. No solamente son los 4 también. Valientes los hermanos por estar llevando una huelga de hambre. Pero todos los días nuestras comunidades, y eso se lo decimos a la gente que quizás no sabe, todos los días en nuestras comunidades hay algún allanamiento. Todos los días un niño sufre una intoxicación por los gases lacrimógenos que echan en las casas. Más encima, nuestra tierra sufre todos los días por las forestales, por las mineras, por todos aquellos poderosos, por los grandes latifundistas, por los grandes grupos económicos que ensucian nuestra Mapu, trayendo su sociedad de pensamiento, su sociedad de máquinas, su tecnología que ellos dicen, pero una tecnología que destruye, no una tecnología que proteja la vida, que proteja nuestro medio ambiente, nuestro equilibrio natural. La única forma en que nosotros sigamos manteniendo el equilibrio es estando en nuestro territorio, es recuperando nuestros espacios sagrados, es recuperando nuestros niatúes, nuestros paligües, es recuperando todo aquello que sabemos que si nosotros conversamos con los dueños de ese espacio, no con los dueños físicos, con los dueños de Maya, con los mismos dueños que nos dejaron a nosotros en esta tierra, y los mismos dueños que hoy nos acompañan en nuestra lucha, que cada día nos hace levantarnos con fuerza. Andar en esto, hermano, hermana, es agotador. Es agotador andar pensando todos los días en algo, es despertarse diciendo qué vamos a hacer hoy día, qué tenemos que hacer. Hacemos una marcha, hacemos una protesta, hacemos una toma, como miércoles, alguien nos puede escuchar. Todos los días nosotros nos levantamos así, dejamos muchas veces a nuestras propias familias de lado por andar en esto. Dejamos, aunque estemos enfermos, nos levantamos de la cama porque sabemos que es nuestro deber estar aquí. Así que aunque hoy día quizás no llenamos la Alameda, pero estamos los que estamos convencidos, y eso es importante. Si ya somos 100, somos 50, pero estamos convencidos en lo que estamos, vale la miel, vale, hermano. Se agradece a toda la gente consciente que nos viene a apoyar, y a nuestra gente, mucha más que agradecerle, feliz, nuestro corazón se va contento de ver a nuestros hermanos aquí, de ver que no andamos solos en nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestros abuelos, le aseguro que Alex, que Collío, que Catrileo deben estar contentos los lamien de vernos aquí, parados, de vernos aquí gritando, de ver que su pueblo no está muerto, de ver como nosotros gritamos que su muerte no fue en vano. Asimismo se alegrarán los hermanos que están en las cárceles, los hermanos que están en la huelga, de saber que su pueblo se levanta, que detrás de ellos, detrás de esa huelga de hambre que ellos están haciendo, hay todo un pueblo que se levanta. Hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Estamos todos detrás de eso, lamien. Y como ya volver a repetir, cada condena que se le haga a cualquier huichafe es una condena que se nos hace a cada uno de nosotros. Cada allanamiento es un allanamiento a nosotros mismos. Así que en algún momento, no muy lejano, nuestras tierras van a ser libres. Vamos nosotros a volver a nuestro Gualmapu, vamos a volver a nuestras comunidades, vamos a volver a hacer ese equilibrio, vamos a volver a conversar con los Trayencos, vamos a volver a conversar con los Leofu, vamos a volver a conversar con los maques que andan volando por ahí, porque esos somos nosotros.